Saludos, señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos, ni más ni menos, una semana más con ustedes para proponerles, ya lo van a ver enseguida, temas absolutamente interesantes y actuales. Fíjense, por ponerles varios ejemplos. Vamos a hablar hoy de la liberalización de los horarios comerciales, un tema polémico. Los afectados, trabajadores, muchos de ellos están en contra. Sin embargo, se asegura que de esta forma se podrían crear nuevos puestos de empleo. Hablaremos de ello desde el punto de vista de nuestro analista económico. Ya saben que ni más ni menos hablamos de derecho, de economía, de política, de cultura. En la segunda parte del programa vamos a analizar cuánto nos cuestan los ayuntamientos asturianos, esos 78 concejos, y si sería conveniente reducir alguno de ellos. Y por último, en la tertulia hablaremos de esos temas precisamente, de la liberalización de horarios comerciales, de la reducción de concejos o de ayuntamientos, y añadimos un tercer tema, y es esa polémica por las declaraciones del artista catalán Albert Pla poco antes de actuar en Gijón. En fin, no nos entretenemos más, vamos, si les parece, ya con los temas de este día, con Diego Barceló, que es nuestro economista de guardia, como saben ustedes, y que nos acompaña cada semana en este programa de Ni Más Ni Menos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, un tema complicado, polémico, el de permitir que los comercios hablan, no sé si llegado el caso, las 24 horas del día, Diego. Sí, es un tema polémico, yo creo que en gran medida porque no está bien explicado. Yo parto de la siguiente base. Hoy en España tenemos prácticamente 6 millones de parados, con una tasa de desempleo de más del 26%. Hay además 1,8 millones de hogares que tienen todos sus miembros en paro, es decir, gente que quiere trabajar, busca trabajo y no encuentra. Imaginémonos por un momento la situación que se vive en esos hogares. En el caso particular de Asturias, tenemos 115.000 parados, con una tasa de paro de más del 24%, porque la tasa de paro aquí en Asturias es superior a la media nacional. Más de la mitad de los parados no cobran ninguna prestación por desempleo porque o bien cotizaron poco o bien se les agotó. Si además vemos el caso del paro juvenil, la tasa de paro juvenil, es decir, de los menores de 25 años, es del 55%. Es decir, más de la mitad de los jóvenes de menos de 25 años que quieren trabajar no encuentran dónde. A pesar de ese contexto, de esa situación que difícilmente podría ser peor, hay leyes en España que prohíben trabajar. Y concretamente es el caso de la ley de horarios comerciales. A ver, explícanos eso. Por ejemplo, usted tiene un supermercado y dice, bueno, para atender bien a mis clientes voy a abrir de 7:30 de la mañana a 11 de la noche. No puede, porque la ley dice que tiene que abrir hasta 90 horas por semana de lunes a sábado. Otro señor tiene una carnicería y dice, voy a abrir 2 domingos por mes para ver si vendo un poco más. Pues no puede tampoco, porque de los 60 domingos y festivos que tenemos cada año, la ley obliga a cerrar 50. Entonces, la ley no solo prohíbe, sino que además es arbitraria. Por ejemplo, si usted tiene una tienda de ropa en un aeropuerto, la puede abrir cuando quiera. Si usted la tiene en otro sitio, no. Está sujeto a las restricciones antes mencionadas. Si usted tiene una panadería o una floristería, puede abrir cuando quiera. Si usted tiene una carnicería, una zapatería, pues no. Es verdad también que esta ley ha mejorado un poco el último año, porque hasta el año 2012 solo se permitía la apertura durante 72 horas a la semana, y eso se amplió a 90, y se permitía la apertura en 8 domingos y festivos, y eso se amplió a 10. Pero la pregunta que no me puedo responder es la siguiente. Si el gobierno advirtió que es más conveniente la libertad de horarios, ¿por qué en lugar de reducir las prohibiciones directamente no abolió la ley? Dijo, si esta ley es inconveniente, la eliminamos, no atenuamos sus malos efectos. Lo más curioso, digamos, para mayor asombro, en la propia página web del gobierno, que se llama comercio.gov.es, donde está el texto de la ley de horarios comerciales,
hay un estudio de un profesor cuyo nombre ahora no recuerdo, donde se cuantifican los efectos de la liberalización completa de los horarios comerciales. Y entonces dice que en el caso particular español, en el conjunto del país se crearían casi 340.000 empleos y el Producto Interior Bruto crecería 1,6%. Es decir, es como añadir a la economía 17.000 millones de euros. Es prácticamente el volumen de la economía asturiana completa. Imaginémonos con 337.000 nuevos empleos que bien le vendrían a la Seguridad Social como cotizantes, sería más fácil reducir el desequilibrio fiscal, habría más actividad, bueno, y ni que hablar de la situación personal de esas 337.000 personas que estarían mucho mejor que ahora. También es verdad que la ley, además de atenuar estas restricciones, añadió, o sea, innovó, agregando lo que se llaman las zonas de gran afluencia turística, que son zonas que también tienen plena libertad de horarios. Pero ¿qué pasa? Resulta que en Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, no hay esas zonas. Entonces, digamos, nos quedamos afuera de ese beneficio. Entonces, digamos, y también para decir la verdad completa, la ley da plena libertad de apertura a los comercios de una superficie menor a los 300 metros cuadrados. Pero uno dice, ¿y por qué 300 y no 350 o 400? Sí. Y además se excluye a los comercios que pertenezcan a una gran empresa. Concretamente aquí, Alimerca y más no pueden abrir. ¿Por qué? ¿Por qué se distingue entre grandes empresas y pequeñas empresas? Es como si se quisiera dar a entender que unas son malas y otras son buenas. No lo sé. Pero también, para ser justos, la ley lo que en realidad hace es fijar mínimos. La ley dice que en las comunidades autónomas se debe permitir como mínimo la apertura en 10 domingos o festivos y como mínimo en 90 horas. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, concreto de Asturias? Que la legislación local se atiene a esos mínimos. En vez de decir, no, miren, Asturias, en vez de 90 horas vamos a dejar que se abran 120 horas por semana, pues no. Las mínimas 90 horas. Y de los 10 festivos, los 10 festivos. En el estudio que antes comentaba, que está en la página comercio.gov.es, está el impacto de la liberalización total de horarios comerciales en cada comunidad autónoma. Y en el caso particular de Asturias... ¿Qué dice de Asturias? Los efectos serían mayores. ¿Por qué? Porque la legislación actual es de las más restrictivas, porque se atiene justo a los mínimos. No es como Madrid o Valencia u otras comunidades autónomas que han avanzado en ese sentido. En el caso concreto de Asturias, el Producto Interior Bruto podría crecer un 2%. Por supuesto que no de la noche a la mañana. Eso requiere un tiempo. Y se podrían crear 8.800 puestos de trabajo. Y se abrirían 817 comercios nuevos. Y el número de parados caería casi un 9%. Es una rebaja significativa. De hecho, no solo por esto, pero también por esto, Madrid tiene una tasa de paro que es 5 puntos porcentuales inferior a la asturiana. Entonces, tengamos en cuenta que lo que se está hablando aquí no es de obligar a abrir, es de permitir abrir. Quien quiera abrir su tienda todos los domingos está en su pleno derecho. Y quien no la quiere abrir, pues no la abrirá. Cada uno sabrá qué es lo mejor para su negocio, para sus clientes, etc. Lo que nos resulta muy costoso, concretamente a los 8.800 personas que podrían estar trabajando y no trabajan por culpa de esta ley restrictiva, es la situación. Nos resulta muy costoso porque es gente que podría estar trabajando y no lo hace. Es comerciantes que podrían vender más y no lo hacen. Incluso el propio Estado se perjudica porque es una recaudación que no puede hacer, que no puede obtener. Entonces, en definitiva, en Asturias tenemos 8.800 personas que podrían trabajar y no trabajan por culpa de una ley
restrictiva que podría cambiarse en 2 días. Es cuestión de cambiar una ley y dejar trabajar a la gente. Tan fácil sería crea empleo, abrir las 24 horas, porque los detractores dicen no, eso lo que va a significar es que el pequeño comercio trabaje más, que los empleados de las superficies comerciales trabajen más, pero realmente no va a crear nuevos puestos de empleo. ¿Qué le dirías? Yo lo que digo es lo siguiente, si un comercio está abierto 90 horas por semana y de golpe comienza a estar abierta 120 horas por semana, va a tener que que aumentar la plantilla necesariamente porque la jornada laboral tiene límites y para eso están los inspectores del trabajo para controlar, y además para eso también están los sindicatos, que si alguna empresa viola la normativa laboral en lo que respecta a las jornadas y horarios, los trabajadores se podrán defender y los sindicatos podrán actuar de oficio. Entonces, el primer punto es que en la medida en que se amplíen los horarios comerciales, las familias tendrían nuevos ingresos, sea porque los que están trabajando cobrarían horas extraordinarias o los que no están trabajando y consiguen un empleo cobrarían un salario. Pero además, imaginémonos que si en Asturias estuvieran los comercios abiertos los domingos, es muy probable, casi seguro, que gente de Lugo, León, Cantabria, vendrían aquí a los fines de semana a comprar y eso estimularía el comercio, estimularía la economía en general. Por supuesto que estos no son efectos que pasarían de la noche a la mañana, pero sin ninguna duda la tendencia va a ser positiva. Pues nos quedamos sin tiempo, Diego. Después en el debate, en la tertulia, dentro de solo un ratito, vamos a hablar de este asunto. Seguramente saldrán nuevos puntos de vista y quizá opiniones no como la tuya, contrarias, ¿no? Vale, habrá perfecto. que debatirlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Vale. Diego Barceló. Vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta, como les prometíamos al principio de este programa, hablamos de los concejos asturianos y de si es posible reducir el número de esos 78 que tenemos en nuestra región. Les damos la bienvenida de nuevo, segundo bloque de nuestro programa, ni más ni menos. Ya saben que hablamos muy claro y además con temas tan importantes y tan actuales como el que ahora les traemos a colación. ¿Es posible ahorrar en la gestión de los ayuntamientos, los municipios, la administración local, la más cercana? En estos momentos dicen que hay 8.000 ayuntamientos, más de 8.000 ayuntamientos en España. La mitad, incluso más de la mitad, tienen ni siquiera 500 habitantes y en España se gastan 300 millones de euros al año solamente en sueldo de concejales, de alcaldes y de asesores. Nos planteamos hoy varias preguntas relacionadas con este asunto, enfocadas sobre todo en Asturias, donde estamos con Pablo González, que es asesor y que además es un experto, conoce muy bien varios ayuntamientos asturianos. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en Asturias hay 78 concejos, esa sería la primera pregunta. ¿Habría que reducir ese número en Asturias, como muchos dicen, o no? Hombre, todo es reducible, pero en realidad hay que reconocer que los ayuntamientos son administraciones que están muy pegadas a los sentimientos de los ciudadanos y que son cercanas, lógicamente es la más cercana, y que bueno, pues tienen una tradición histórica e innegable, ¿no? La cuestión, más que reducir ayuntamientos, que quizás pueda ser una opción, y de hecho lo es, la cuestión es, o la pregunta es, ¿cómo administramos los ayuntamientos para que administren mejor el dinero de todos? Porque al fin y al cabo la gran pregunta es esa. O sea, cuando hablamos de administración, tanto ayuntamientos como autonomías, como el gobierno central, de lo que estamos hablando es que todos los ciudadanos les damos impuestos a las administraciones por diferentes vías y esas administraciones ese dinero lo empaquetan y lo gastan en una serie de gastos y servicios. ¿Cómo hacemos esa combinación? ¿Cuántos impuestos tenemos que aportarles y en qué tienen que gastar esos impuestos? Y yo creo que esa es la gran pregunta. Y en los ayuntamientos, en mi opinión, desde mi punto de vista, es una pregunta que está muy de actualidad, porque además ahora este año, como bien sabemos, se reforma la ley de bases de régimen local y va a haber cambios respecto de los servicios que tienen que prestar los ayuntamientos, tanto los obligatorios como los voluntarios. Y bueno, pues todo esto está sobre la mesa, va a estar mucho más sobre la mesa este último trimestre del año y desde luego para el año que viene va a haber grandes cambios
añadidos a los que ya hubo durante todo este año y el anterior. Decíamos que en el caso de Asturias hay 78 concejos, muchos de ellos efectivamente con menos de 500 habitantes, por tanto, ¿serviría de algo reducir el número de ayuntamientos o no? En mi opinión, casi no. O sea, lo que se conseguiría reduciendo el número de ayuntamientos, o más que reduciéndolos, que compartiesen gastos, o sea, digamos que se unan para compartir gastos, no como comunidades, o sea, no creando un nuevo organismo, sino directamente desde los ayuntamientos, que hay fórmulas para ello. ¿Qué conseguiríamos? Conseguiríamos que los ayuntamientos pudiesen contratar más barato. Hay que reconocer que en muchos casos, servicio de agua, servicio de limpiezas, múltiples servicios que dan los ayuntamientos pequeñitos, que son la mayoría, negocian con empresas que son mucho mayores que ellos, que tienen un presupuesto mucho mayor que el del propio ayuntamiento, con lo cual el poder de negociación lo tiene la empresa más que el ayuntamiento. Bueno, pues si todos esos servicios que se prestan a nivel municipal se integrasen, se centralizasen, tendríamos unas economías de escala y tendríamos ahorros que pues, redundarían en mejor servicio o menores impuestos en cualquier caso. Unión, concentración de recursos, esa es la clave. No hablamos necesariamente de suprimir servicios. No, bueno, de hecho hay servicios que son absolutamente obligatorios y muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos los prestan previa cesión del Principado mediante un convenio. Yo creo que todo el mundo tiene que saber un poco en realidad de qué estamos hablando, ¿no? Los servicios, depende del tamaño del municipio, pero los servicios son obligatorios: limpieza, alcantarillado, recogida de basuras, cementerio, en fin, transporte público, depende del tamaño del municipio. Eso está claro que tienen que seguir prestándolos. Bien, directamente o mediante un servicio centralizado que podría asumir la propia autonomía, como va a ser el caso en algún momento. Bien, pero el servicio se presta igual. La cuestión es qué hacemos con aquellos que no son obligatorios. Por ejemplo, hay ayuntamientos que incluso se plantean en alguna ocasión prestar servicios sanitarios. Bueno, quizá al ayuntamiento no se le puede pedir de todo, ¿no? Por tanto, esos que no son obligatorios y que son, pues a veces casi caprichos de los ayuntamientos, no necesariamente caprichos, pero a veces casi sí lo son, esos yo creo que tenemos que plantearnos dejar de prestarlos. ¿Por qué vía? Por la vía de que si no son rentables, necesariamente haya que dejar de prestarlos. ¿Hay duplicidades también? Por supuesto que hay duplicidades. Los ayuntamientos están prestando servicios que a veces presta también la autonomía y a veces el gobierno central. Con lo cual, lo primero es ordenar el plan de competencias. Eso se va a hacer este año. Bueno, queda un trámite parlamentario, pero al fin y al cabo habrá cambios, me refiero, pero eso está sobre la mesa. La cuestión es, con esos servicios básicos que los ayuntamientos tienen que seguir prestando, ¿cómo se van a pagar y quién los va a contratar? Que es realmente lo que está sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues está claro que a priori lo van a seguir prestando los ayuntamientos. ¿Lo van a seguir prestando los ayuntamientos hasta dónde? Bueno, pues hasta que verdaderamente sean deficitarios, hasta que no los puedan mantener. En ese momento pasarían a la administración superior, que es la autonómica. Y la cuestión es, ¿todo esto de dónde sale dinero para pagarlo? Porque al final, si el dinero no es un problema y hay tanto dinero como se puede apretar el bolsillo de los ciudadanos, al final nadie se preocupará en ajustar los gastos y en hacerlo cada vez mejor, en optimizar. Y esto, desde mi punto de vista, yo creo que estamos llegando ya a niveles absolutamente insostenibles. O sea, el bolsillo de los ciudadanos, administración central, autonómica, local, en muchas autonomías, también diputaciones, aquí no está integrado en el Principado, pues son demasiados bolsillos que llenar saliendo el dinero directamente de las manos de los ciudadanos. La presión fiscal es brutal, es brutal. Entendemos, en fin, a mí, compañeros de profesión, entendemos que lo que hay que facilitar es una bajada de impuestos para que quien crea riqueza, que son los empresarios, y quien consume, que son los consumidores, los ciudadanos, puedan estar en una economía de mercado productiva funcionando cada vez más. Eso se consigue bajando impuestos, evidentemente. ¿Y cómo se pueden bajar impuestos? Bueno, pues bajándolos y, lógicamente, cortando los gastos que van a permitir recaudar menos a los ayuntamientos. Estamos hablando, Víctor, que en Asturias tenemos eso, casi 80 municipios y entre todos, sin contar empresas, sin contar fundaciones, sin contar patronatos, solamente lo que son los ayuntamientos, están moviendo todos los años, estos son datos del 2012, 900 millones de euros. 900 millones de euros. ¿Y cómo se recauda esa cantidad? ¿Cómo se cubren esos presupuestos? Pues directamente, o sea, en torno al 50-60% sale directamente de impuestos directos, del bolsillo de los ciudadanos. Hablamos de la plusvalía, hablamos del IBI, hablamos de la viñeta. Que pagamos al ayuntamiento. Que pagamos al ayuntamiento directamente. En los grandes municipios también hay una cesión de impuestos del Estado. Sabemos que el IRPF, el IVA, un porcentaje de esos impuestos que son nacionales, se ingresan en los grandes ayuntamientos directamente desde la Administración Central. Bien, pues impuestos directos que salen del bolsillo de los ciudadanos para los ayuntamientos. ¿Por qué otra vía entra dinero en los ayuntamientos? En torno a un 30% más o menos transferencias de otras administraciones, sobre todo la Administración Central. Mediante una fórmula que cambia todos los años, que tiene cierta complejidad, se calcula cuánto aporta el Gobierno central a cada uno de los ayuntamientos españoles. Bien, pues ese fondo, que es un fondo que bueno, se sabe más o menos con un año de anterioridad y en base a una serie compleja de cálculos económicos, pues
pasa de las arcas, digamos, de la Hacienda Nacional a directamente las arcas municipales. Pero bueno, no nos engañemos, es dinero que también sale del bolsillo de los ciudadanos, porque si no recauda el ayuntamiento, alguien lo recauda, y en este caso lo recauda el gobierno central. Y luego hay otra fuente de financiación de los ayuntamientos, que ahora afortunadamente se ha limitado bastante a la fuerza Orcan, que es la deuda. Lógicamente, en los últimos años los ayuntamientos han acudido a los bancos, han tocado la puerta al director y han dicho necesitamos dinero. Y a los bancos se lo han dado, lo mismo que se lo han dado a millones de españoles. Y así estamos, y así estamos. No obstante, de todas las administraciones, los ayuntamientos probablemente no sean las más endeudadas. En absoluto. O sea, en ese sentido, como son las más pequeñitas, proporcionalmente, son las que menos posibilidades han tenido de endeudarse, con lo cual son las menos endeudadas. Además, hay que reconocer que incluso las versiones anteriores legislativas de la Ley de Haciendas Locales ya controlaba bastante lo que es la deuda de los ayuntamientos y se han endeudado poco. Y en cualquier caso, hay que reconocer que los ayuntamientos en los últimos años se han endeudado sobre todo para hacer inversiones. Que bueno, muchas veces inversiones hay que reconocer que absurdas completamente, en otros casos necesarios, pero bueno, eso está ahí, porque bueno, la ley impide endeudarse por ejemplo, para aplicarlo a gasto, eso no es posible, siempre ha tenido que ser inversiones. Entonces, bueno, pues digamos que ha sido una ligera o mínima medida de control que más o menos ha funcionado de forma que ahora sí están endeudados, pero no demasiado. Decíamos antes que hay competencias que no les corresponden, pero que asumen los ayuntamientos, y competencias que les ceden las comunidades autónomas, por ejemplo, y eso es una trampa a veces, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, casi todos los ayuntamientos, o muchísimos ayuntamientos asturianos, están ahora mismo atrapados en esta pescadilla que se muerde la cola. O sea, en los últimos años, la autonomía, quien tiene competencias, por ejemplo, de educación, pues ha querido que se potencien, por ejemplo, escuelas de 0 a 3 años en cada uno de los ayuntamientos asturianos, en cada uno de los concejos. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en vez de abrir el Principado directamente la escuela de 0 a 3 y gestionarlo directamente, como debería ser lo normal por competencias, pues le ha dicho a los ayuntamientos: señores, ¿tienen ustedes locales que puedan destinarse a escuelas de 0 a 3? Sí. Bueno, pues utilícenlos, que son suyos, para dar servicio de escuela de 0 a 3 años, contraten ustedes a los profesores y nosotros, autonomía, les damos todos los años el dinero. Se firma un convenio y para adelante. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que ese dinero que viene del Principado de los ayuntamientos, al final es menguante, se corta, se reduce, se restringe, ¿y qué ocurre? Ocurre que los ayuntamientos están soportando unas nóminas, están soportando unos colegios, unos edificios en funcionamiento y están soportando un servicio a los ciudadanos, para los niños de su concejo. Oiga, y es que de repente deja de venir el dinero, o viene mucho menos. ¿Qué hacemos? Pues como hay muchísimos casos. El servicio permanece, pero el presupuesto correspondiente no, ¿no? Exactamente. El gasto en el capítulo del personal es el más elevado de los ayuntamientos, me imagino, ¿no? Sí, en torno a un 60% de todo lo que de este dinero que decíamos que se ingresaba, de estos 900 millones de euros anuales, datos del 2012, en torno a un 60% se va para personal. Sueldos, nóminas, seguros sociales, todo ello. Intento trasladar la pregunta que probablemente muchos ciudadanos harían. Vale, ¿y no deberíamos recortar, sobre todo en grandes ayuntamientos, que es donde cobran y hasta compaginan su sueldo o su cargo con los de diputados, provinciales, parlamentarios, etcétera? ¿No deberíamos recortar en el número de concejales en los ayuntamientos? Da igual que el de Gijón tenga 27 o el de Oviedo o que tuviera 25 o 20. O... Sí, lo que pasa es que sí que se podría tocar el número, pero es que yo creo que todo el mundo, quizás, bueno, no sé si se lo ha planteado cualquier persona que nos pueda estar viendo en este momento, la inmensísima mayoría de los concejales no cobra nada. Por supuesto, no tiene sueldo, y si tiene unas dietas a veces son de 50 euros una vez al mes, una cosa absolutamente testimonial. Sí que hay casos, además sobre todo por lo ejemplarizante, que son sangrantes en los ayuntamientos, pero hay que reconocer, y cualquiera que analice las cifras y los datos lo puede asegurar, el problema no es, digamos, los políticos, digo a nivel de coste. El problema es la administración, una administración tremenda, terrible, que, bueno, no nos engañemos, se ha duplicado su tamaño y por tanto su coste en los últimos 10 años, más o menos duplicado, y sin embargo hace prácticamente las mismas cosas. Con lo cual, y no se ha duplicado el número de políticos o el número de concejales, por ejemplo. Es un tema de administración. Esa es la conclusión a la que queríamos llegar. Se nos acaba el tiempo y es una pena porque el tema es absolutamente actual, interesante. No descartamos, en otra de las intervenciones de Pablo González, pues volver a tratar este y otros asuntos en este programa, ni más ni menos, que hoy, en este segundo bloque, ha querido hablar de este asunto de nuestros ayuntamientos. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y señores, nosotros nos despedimos, pero solo durante un pequeño lapsus de tiempo, porque volvemos de inmediato con la tertulia ya con todos nuestros invitados debatiendo los temas, la actualidad de esta semana.
Estamos de nuevo con ustedes en la última parte de nuestro Ni Más Ni Menos, ya saben, la parte en la que todos opinamos, hablamos de temas de actualidad de los que hemos estado ya hablando en este mismo programa, por ejemplo, de esa liberalización de los horarios comerciales. Voy a presentarles a nuestros invitados y les pido además una escueta opinión, un posicionamiento escueto sobre este asunto. Empiezo con Gonzalo Botas. Gonzalo, bienvenido. Buenas noches. Pues una primera posición, he de decantarme siempre por la libertad. Lo primero es la libertad y a partir de la libertad hablaremos. Pero de mano libertad. Rosa Trapillo, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿A favor de que se...? Pues desde el punto de vista del consumidor, totalmente a favor. Desde el punto de vista del pequeño empresario, tendríamos que hablar. Ahí vamos, sí señor. Y con nosotros hoy Francisco Cabrero, que es miembro de Ideal Ciudadano de Gijón. Le damos también la bienvenida. Francisco, gracias. ¿Le parece bueno la idea de liberalizar el horario comercial? Yo no tengo opinión formada. Después de haber escuchado la introducción que hizo Diego, puedo matizar alguna cosa más. Perfecto, pues ahora lo matizamos. Y Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es evidente, pero no todo el mundo opina así, Diego. Vamos a ver las opiniones, por un lado, de un miembro de del sindicato UGT, en este caso, que defiende a los trabajadores del sector del comercio, un sector, dicen algunos, bastante precario, y por otro también a los pequeños comerciantes, porque ellos son los que están también muy en contra de esta medida. Vamos a escucharlo. El descanso dominical de autónomos y trabajadores es muchísimo más importante y más rentable que lo que supone una apertura. En estos momentos, para nadie, ni siquiera para las grandes superficies, está siendo rentable en ciudades como Madrid. El empleo neto del sector está bajando, la facturación global está bajando, y hay otras experiencias, como son las de Cataluña, como son las de Euskadi, que dice que efectivamente un sector más controlado desde el punto de vista normativo de los horarios está siendo mucho más rentable. Nuestras empresas no han presentado en ningún momento ningún déficit, no necesitan esta ley para seguir enriqueciendo sus arcas, solamente necesitan ser corresponsables con la ciudadanía, con los ciudadanos madrileños. Los ciudadanos madrileños no tienen un problema de horarios, no tenemos necesidad de más horas para ir a comprar, necesitamos medidas que impulsen la creación de puestos de trabajo, y estas medidas sabemos, tenemos datos que lo acreditan, no crean puestos de trabajo, precarizan los ya existentes y producen mucho más desempleo. Ahí están los datos. Pues estas eran las opiniones tanto de los representantes de los trabajadores como de los pequeños comerciantes. Después de escucharlas o de saber lo que dicen, no sé si seguís pensando lo mismo, Gonzalo. Sigo pensando exactamente lo mismo. No se trata, yo creo que es no querer entender las cosas o enfocarlo de una forma que no es. No se trata de que tengan que abrir muchas más horas ni a cualquier hora. Se trata de que tengan libertad para adecuar su horario comercial precisamente a la necesidad del consumidor. Claro, vamos a ver, la hostelería abre sábados y domingos desde siempre. ¿A alguien se le ocurriría ahora mismo prohibir a la hostelería abrir sábados y domingos? Pensaríamos que estamos locos. Son los días que más venden, son sus mejores días. La mayoría cierran los lunes, en otras comunidades autónomas los martes. Entonces, dependerá en cada sector concreto fijar un horario de apertura en función de los clientes. ¿Qué sentido tiene abrir un martes por la mañana, por poner un ejemplo, un establecimiento del centro de Oviedo y probablemente estar mano sobre mano media mañana? Quizás sea mucho más oportuno abrir el domingo por la mañana y aprovechar la afluencia de gente, de salir al vermú, a dar un paseo con los hijos, a misa, lo que sea. Se trata también, yo creo que ser capaces de compaginar el horario comercial con el ocio para que la gente pueda... Yo pienso... Entiendo que comprar cuando quiera. Tenemos que buscar a nuestros clientes. Yo creo que es la clave. Yo pienso que se parte desde un planteamiento erróneo por parte del pequeño empresario que quiere competir con la gran superficie. Eso es imposible. Eso es completamente imposible. El pequeño comerciante se debe distinguir por otras cosas, se debe y puede. Comercio de proximidad, trato y la mercancía que venda. Es que hoy en día se hay que especializar. Te encuentras comercios ahora mismo en Madrid que a lo mejor solamente venden alpargatas y es un gran negocio porque eso la gran superficie no lo cubre. Yo creo que el pequeño comerciante no debe intentar competir con la gran superficie porque eso es una locura. Debe, como bien dice Gonzalo, buscar
y comprobar qué horarios son los más adecuados para vender en su comercio. Efectivamente, igual puede cerrar un lunes y abrir un domingo, y a partir de ahí poder tener un negocio rentable al margen de que una gran superficie abra 24 horas o deje de abrir. Yo creo que el pequeño comercio no es cuestión de que crea que tiene que abrir sábados, domingos, festivos. No, debe hacer un estudio de qué horarios son en los que tiene que abrir. Otra cosa muy diferente es la crisis tan tremenda y la gran cantidad de negocios que se están cerrando. No se vende no porque se abra más o porque las grandes superficies abran un domingo. El pequeño comercio no ha dejado de vender por eso. Los motivos son otros, y para tratar más en profundidad. A eso iba yo. El problema, Francisco, si no hay dinero, me da igual que abran las 24 horas del día. Si no hay dinero circulando y dispuesto a gastar por parte del consumidor. Ya, efectivamente, si no hay panchón, como dice el refrán. No, yo decía al principio que no tengo opinión formada, porque creo que es un tema complicado. Poner de acuerdo los diferentes intereses que están en juego, como son pues clientes, trabajadores, empresarios y la administración, pues es difícil. Estaba recordando, cuando estaba escuchando antes a Diego, las manifestaciones que hubo fortísimas en Gijón, que conozco, en los años 70, finales, en el asunto de las panaderías. O sea, hubo una presión importante porque se intentaba ampliar los horarios. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente salieron ganando sindicatos, trabajadores, pero como vemos hoy, han cerrado las panaderías clásicas y han proliferado todo tipo de panaderías que abren a todo tipo de horarios. Por lo tanto, también con el planteamiento que hacía un poco Diego y que con la dificultad que encuentro de conciliar intereses, yo estoy por la libertad. El que quiera que lo haga y el que no, pues que lo deje. La libertad. Diego. Que justamente yo empiezo por ahí. Digo, ¿con qué derecho un legislador me dice a mí cuándo tengo que abrir mi comercio? Es tan ridículo como decir, mire, usted se compró un coche, pero lo puede usar de lunes a jueves. Los viernes ya no, porque si no hay mucha contaminación. Sería ridículo. Esto es exactamente igual. La gran duda que surge es lo que comentaban antes. Si no hay dinero, ¿por qué? ¿De dónde sale la generación de actividad económica? Y surge de cuatro puntos. En primer lugar, Asturias tiene un nivel determinado de turismo, y ese turismo va a poder gastar más. O sea, es inexorable, porque el turista va dispuesto a gastar. Si encuentra los comercios abiertos, va a gastar más. Entonces, eso ya de entrada. Segundo, como decía antes, si una tienda está abierta más horas, alguien o va a cobrar horas extraordinarias o alguien alguien más van a tener que contratar. Claro, acá está quien opone la hipótesis del empleado malvado que va a exprimir al trabajador hasta las últimas consecuencias. Yo no comparto esa hipótesis, porque como digo, hay una legislación laboral, están los sindicatos precisamente para controlar esas cosas. En tercer lugar, el turismo, al que ya existe, se va a añadir nuevo turismo, porque estoy seguro que de las comunidades autónomas vecinas, mientras no hagan lo mismo, una libertad de horarios en Asturias va a atraer nuevos turismos. Y por último, dar libertad de horarios va a generar nueva inversión, porque las empresas alguien que quiera abrir un comercio, va a encontrar que en Asturias lo podría rentabilizar más que en otras comunidades autónomas. Por supuesto que todo esto no pasa de la noche a la mañana, pero estos cuatro efectos gradualmente generan un impacto económico. Donde ya están, ¿no? Los datos decían estos opinadores, no corroboran lo que tú dices. Bueno, lo que pasa es que hay que ver cómo está hecho, hay que ver cuánto tiempo ha pasado. Por eso insisto que no es de la noche a la mañana, pero hay una cosa que sí es verdad: Madrid tiene una tasa de paro menor que la de Asturias, y algo sin ninguna duda, pero además es la experiencia internacional. En todas las ciudades que tienen total libertad de horarios, el paro es menor. En el caso de Londres, caso de Nueva York, etcétera, etcétera. Vale. Muy rápido lo último para ir a otro tema y no... Añadir, no preguntar, porque cuando hablamos de libertad, la pregunta es, los chinos ¿están sujetos a la misma legislación? Buena pregunta. Porque la ley, ellos son los únicos que aprovechan la legislación, porque la ley dice que tiene plena libertad
cualquier comercio de hasta 300 metros cuadrados. Y como los chinos normalmente tienen menos de 300 metros cuadrados, ellos abren. Y se agarran a esa ley y lo ese es el aprovechan. ejemplo. El que quiere abrir, abre. Y el que no quiere, no Como abre. todas las pequeñas tiendas de todos los pueblos de Asturias, que toda la vida han abierto el domingo por la mañana. Todas, no conozco ninguna que no abra. En todos los pueblos hay un ejemplo de 2 o 3 tiendas que están abiertas el domingo. Todos sabemos, cuando estamos de vacaciones, es mi caso, a dónde tengo que ir en Luanco en verano si quiero comprar un domingo por la mañana fruta u otra cosa. Tienes el ejemplo de Ribadeo, que es un polo de atracción brutal, los domingos de toda la comarca, de todo el centro asturiano se va para allá. Tenemos el ejemplo en el centro de lo que ocurre en Grao. En Grao los domingos está hasta arriba, está medio Oviedo comprando un Grao. Sí, sí. Hombre, Claro, yo creo es que que al final- la racionalidad en estos casos es lo que debe primar. Yo puedo poner, por ejemplo, el caso de Llanes. En Llanes, en pleno verano, las tiendas que están regentadas por familias o por 1 o 2 personas nada más, abren de 10 a 10, de lunes a domingo. En cambio, los supermercados abren la alimentación, abre todo tipo de tiendas. Los supermercados de tamaño mediano no abren. Y conviven sin ningún tipo de problema. ¿Qué sucede? Luego igual hay comercios que en diciembre o en enero cierran un mes, no pasa nada. Es un poco también lo que habláis, la libertad de poder Si me decidir. permites, hay un principio creo que habría que aplicar aquí, que además creo que es de Hayek, que decía que partiendo de que toda regulación que hagamos va a ser imperfecta, no va a poder tocar todos los aspectos que se tiene, hagamos las menos leyes posibles y dejemos el mayor marco de libertad. Porque como no va a existir la ley perfecta, si suprimimos una ley que regularice los horarios, al final cada sector se regularizará solo y esa regulación que va a hacer el propio profesional va a ser en todo caso mejor que la arbitraria que haga el Estado. Pero además, ya con esto termino. Dada la situación que yo describí antes de hiperdesempleo, supongamos que estamos equivocados y que la liberalización de horarios comerciales no genera más actividad económica, pues probemos igual. A lo sumo vamos a estar como ahora y que no tenemos nada que perder. Bueno, igual cerraron una serie de pequeños comercios. Bueno, como consecuencia. No, al revés. Como consecuencia de no abrir. Claro, los comercios ya, la crisis ya los ha arrasado sin libertad de horarios comerciales. Desde el 2005, perdón, el comercio está cayendo en Asturias, desde el año Hay muchas 2005. razones, además. Bueno, hace unos instantes nada más, Pablo González ha hecho una encendida defensa de la necesidad de, no sé si reducir concejos, pero al menos hacer modificaciones. Ahí sí parece, Gonzalo, que se vayan a poner en marcha leyes, no sé cuándo, porque llevan varios años hablando de este asunto de reducir concejos en toda España. Hay 8.000 municipios en toda España, la mitad de ellos tienen menos de 500 habitantes. En ellos ni el concejal, ni los concejales, ni el alcalde cobran. En teoría sí es. Es más, en muchos casos hasta gastan de su tiempo y de su energía. Lo curioso, lo que me llama la atención de la intervención que ha hecho hace unos instantes Pablo, es que él aboga por reducir, pero no el número de concejales y de alcaldes, ¿no? Él dice que hay que reducir la administración de esos ayuntamientos, el personal en muchos casos de esos ayuntamientos. No sé si estáis de acuerdo con este tema. Yo tanto como reducir el personal de los ayuntamientos no, pero quizás sí adecuar las plantillas a la función que tiene que llevar a cabo un ayuntamiento. Es decir, yo soy de los que creo que los planes de empleo no son, por ejemplo, una cuestión de un ayuntamiento, debe ser a nivel autonómico o nacional. Es decir, hay ciertas cuestiones que habría que racionalizarlas. Es decir, que tenga una red de guarderías infantiles un ayuntamiento no me parece lógico. Parece que lógico es que dependa de la consejería o del ministerio en su caso, para que se pueda coordinar con la enseñanza obligatoria. Hay toda una serie de cosas que se hacen desde los ayuntamientos y que además suponen un coste muy mal coordinado con lo que debería hacer, que habría que suprimirlos. Por supuesto, reestructurar la forma administrativa de los pequeños ayuntamientos es algo que es claro, ¿no? Es decir, parece evidente que un ayuntamiento de 300 personas para 500 personas es una cosa que sobra, que es redundante. Quizás habría que definir lo que tendría que ser el tamaño mínimo de un ayuntamiento, ojo, con matices respecto de la implantación territorial por cuestiones de territorio, porque habrá concejos con una gran extensión y con núcleos de población muy separados que precisen de oficinas administrativas en cada sitio, pero lo que no tiene que haber es una estructura completa de secretario interventor, habilitados nacionales, todo lo que viene ocurriendo, aunque hablemos de secretario interventor con la misma función cuando es de menos de 75.000, ¿no? Pero yo creo que aún así sí hay que racionalizarlo. Y voy a aprovechar para, no hablando de lo que es el número de funcionarios que habría que tener, sí redefinir las funciones. Está en marcha la reforma de la administración municipal y el gobierno parece que está perdiendo una oportunidad
básica de adecentar la administración local. En la ley de grandes ciudades, bueno, que van a... Claro, del PP también, pero ¿no? En la ley de grandes ciudades que van a... Y digo adecentar, además lo digo con pleno conocimiento del significado moral de la cuestión de adecentar. En la ley de grandes ciudades se introduce la discrecionalidad en la designación del secretario por parte del alcalde, que es un secretario, evidentemente un habilitado nacional, que ahora parece ser que con la ley vuelve a ser habilitado nacional y no habilitado autonómico, como está siendo en la actualidad, lo cual también introduce un factor técnico importante. Pero es que en la reforma se mantiene esa facultad discrecional, y esa facultad discrecional genera absolutas barbaridades, como lo que ha pasado otro día en Gijón, que a un habilitado nacional, a un técnico, se le destituye por una mera discrepancia de caracteres, porque no se ha dado ninguna explicación técnica de que haga mal su trabajo, sino simplemente como no me dice lo que a mí me gusta, la quito de aquí. Lo que ha pasado en Gijón me parece que es la demostración de que todas las reformas que se están haciendo no van hacia donde tienen que ir, que es hacia una administración más profesional y sobre todo hacia hacer algo que los anglosajones, incluso en los sistemas continentales, porque en Francia pasa lo mismo, que es un discernimiento, una separación clara entre lo que es el ejecutivo, en lo que es el poder político y lo que es la administración. El poder político no debería tocar a la administración, se debería dedicar a hacer política y la administración sea algo separado. Y ahí es donde creo que está la clave, más que en hacer otros planteamientos, si se quiere, más globales. Rosa, por favor. Las estructuras administrativas, para mí, en una región como la nuestra, son mastodónticas. Somos una región con 1 millón de habitantes, 1 millón y poquísimo. Tenemos 78 municipios. Pero ¿qué sucede? Que en esos 78 municipios, que los hay minúsculos, tenemos el de Pesot, que tiene 191 habitantes. Pero ¿qué sucede? Que en cada municipio hay la misma estructura. Hay una casa consistorial, hay unos concejales y hay unos servicios que se prestan a los vecinos. Yo no voy a decir aquí que al ayuntamiento de Pesot ni a ningún otro ayuntamiento no debería tener servicios, pero yo lo que pregunto es si podemos pagarlos. ¿Podemos pagar que un ayuntamiento con 191 habitantes tenga 5 concejales, mantenga una estructura? El edificio, un edificio cuesta. Yo veía la página web de este ayuntamiento, que es muy bonita, por cierto. Tiene 2 teléfonos, tiene un fax, tiene una biblioteca, que es fantástico que tengan una biblioteca, que tengan un telecentro, pero yo vuelvo a preguntar, ¿podemos pagar? Entonces, ¿qué les decimos a los de Pesot? ¿Que no pueden tener biblioteca ni...? Pues yo creo que a lo mejor los servicios deberían ser mancomunados, porque resulta que a lo mejor hay un ayuntamiento justo pegado a 1 kilómetro, no sé si es el caso de Pesot, y los vecinos pueden compartir sus servicios y abaratar costes. Estoy de acuerdo también... Es que precisamente reduciendo la estructura se generarían ahorros que permitirían que toda esa gente mantuviera la biblioteca, etcétera, etcétera. Por supuesto. Y a lo mejor no la policía local, que no le hace falta. No, yo estoy de acuerdo también con el planteamiento de Pablo, que están sobredimensionadas las plantillas en los ayuntamientos. Es completamente cierto. ¿Cómo se aborda eso? Es muy difícil, pero que lo hay que abordar está claro. Pero que tengamos que abordar también que en 78 municipios habrá que pensar en adelgazar concejales, pero ¿quién es el que pone ese cascabel? Los concejales valen dinero. Cada concejal tiene una aportación del Estado, cuesta, o sea, recauda dinero un concejal. Y ese dinero pues va a las arcas de los partidos y a sus gastos. Pero si además quitamos concejales, quitamos poder a los partidos. Luego va a ser muy difícil que quieran entrar a asumir, a quitar, vamos a poner un ejemplo, 200 concejales en Asturias. Estamos hablando de mucho dinero y de mucho poder. Francisco. No, si es que está encima de la mesa el nudo gordiano de la cuestión. Y habría que empezar por separar, efectivamente no podemos hablar igual, lo mismo, de un ayuntamiento pequeño que de uno grande. Es más, la nueva ley de bases de régimen local, que comentaba Gonzalo, no está resolviendo el problema fundamental, porque para las grandes ciudades sigue sosteniendo el mismo número de concejales y la misma retribución o más, porque hay que hablar, como tú dices, efectivamente, de que cuestan. Que no es el núcleo del coste de un ayuntamiento, porque efectivamente, hablando de Gijón, que conozco, son 300 millones de presupuesto de lo que llaman consolidados, otra forma de decirlo, pero que el Ayuntamiento de Gijón pasó de los años 70 y muchos
de menos de 1.000 funcionarios a la actualidad que tiene más de 3.000 entre todas las empresas municipales, que es otro de los subterfugios que se está empleando para no tener que dar cuentas de lo que se gasta y en qué se gasta. Por lo tanto, separando ayuntamientos pequeños, ayuntamientos grandes, en los pequeños efectivamente hay un esfuerzo de los concejales y de los alcaldes sobrehumano, cosa que no ocurre en los ayuntamientos grandes, que, como bien decía Gonzalo, separando lo que sería la actividad política de la actividad administrativa. ¿Por qué están justificando los concejales de ayuntamientos importantes sus altos sueldos? Y digo altos sueldos comparándolos con los sueldos medios que hay, por ejemplo, en Asturias, en la clase trabajadora. Pues porque están asumiendo tareas que no son propias de ellos. También estaba hablando Gonzalo y decíamos, conocemos lo que se llaman las tareas impropias, actividades impropias. Cada vez más los ayuntamientos no están quedándose con aquello que es propio del ayuntamiento, y la nueva ley de bases parece que va a fijar lo que serán las actividades propias, quitando, como decías como ejemplo, pues las guarderías o las piscinas municipales. Un ayuntamiento como Gijón, porque no es Extremadura, es Gijón con playa, pues que esté sosteniendo para el goce y disfrute de un porcentaje muy bajo de ciudadanos, está manteniendo unos costes importantísimos en las infraestructuras materiales, humanas, económicas. Es decir, hay que ir a racionalizar todo este conglomerado que tenemos, y va a ser difícil porque nadie quiere hacerlo. Lo último que queráis añadir sobre este asunto, muy rápido os pido. Simplemente que parece evidente que en Asturias, con 78 consejos, tenemos a razón de, digamos, de 14.000 habitantes por ayuntamiento, tenemos casi prácticamente 1.000 concejales. Si tuviéramos un tamaño medio del ayuntamiento similar al de Avilés, que son 75.000 habitantes, nos sobraría con 14 o 15 consejos y podríamos tener la mitad de concejales. Con todos esos ahorros, todos los pequeños ayuntamientos podrían tener todos los servicios que tienen ahora y más. Perdón, pero yo insisto en que la nueva ley que va a salir y que están ahora mismo discutiendo, no va a resolverlo, sino que lo agudiza. Yo quisiera decir que en algunos lugares el ratio de concejal por habitantes da auténtico rubor. O sea, es que a mí me parece... Pues nota que Diego es economista, las cifras le encantan. Lo tenemos muy fácil. Basta con añadir una U entre el 7 y el 8. Y ya está, en vez de 78 municipios, 7 u 8 municipios. Ya está. Bueno, por terminar con algo, no sé si más agradable, seguramente más polémico, sí, el actor y cantante Albert Pla la ha liado en una entrevista concedida a La Nueva España, ha dicho que le da asco ser español, que a todo catalán le debería dar asco ser español y que además le gustaría que en Gijón se impusiera el catalán como en Cataluña se impone el castellano. Vamos a permitir que sea Rosa la primera que analice esta polémica de la semana, porque ella es gestora cultural. El programa se emite, este programa que ustedes ven, ni más ni menos, se emite los jueves, se graba también los jueves, no sé lo que ocurrirá el viernes, pero parece que se va a decidir anular esa actuación. Apunta que van a anular esa actuación. ¿Y eso es correcto? A mí me parece bochornoso. O sea, hay una frase que circula por ahí, que es que aquí no cabe un tonto más, y yo he de decir que Albert Pla entra en la primera categoría de tonto, porque él es un polemista profesional, indudablemente, y la gente que lo conoce sabe que es polemista de siempre. Y el ayuntamiento ha hecho bien en el ayuntamiento ha hecho fatal. Este señor, que yo estoy segura que el 90% de los asturianos no sabían quién era, hoy saben quién es, y este señor lo que ha conseguido es, como hablábamos la semana pasada de las señoras que enseñaron los pechos en el Congreso, ha conseguido lo mismo que estas señoras, que todo el mundo hable de él. Pero aparte de eso, es que en la época en la que estamos no puede salir un concejal diciendo, no se atrevió a decir que lo censuran, evidentemente, pero esto es, tú no puedes prohibir que un señor actúe en un sitio porque su forma de pensar no te guste, tiene un nombre muy, muy feo. Señor, que lo dejen, y a mí me gustaría que lo dejen actuar, y que los gijoneses y los asturianos en general le respondieran que cuando saliera al patio de butacas se levantara todo el mundo y se fuera, o que no fuera nadie, o que lo abuchearan en la puerta, que me parecería fenomenal. Pero prohibir, aunque ellos digan que no prohíben,
que actúe, vamos, a mí me parece que estamos volviendo a la etapa del innombrable. Legalmente, además, no sé si eso se puede hacer o les va a traer repercusiones. Probablemente vayan a tener un problema legal serio, porque evidentemente es lo que dice Rosa, al fin y al cabo es una cuestión de libertad de expresión. A mí, en la categoría de esos que no cabe uno más, sí cabe uno más, el que lo contrató. Vamos a ver, es que hay que pedirle responsabilidades a la gente que contrata, no se puede contratar al primer imbécil que pasa por un sitio, decir, ala, tú contratado, no, señores, no, vamos a ver si la gente que contratamos merece la pena actuar en lo nuestro, y por el mero hecho que sea un tío que dé mucho alcance y que haga mucho ruido y que insulte a mucha gente, y insultando a mucha gente, que es lo que ha hecho, porque lo que ha hecho es insultar a mucha gente, consiga publicidad, lo que hay que hacer es decir, señores, a ver, el Ayuntamiento de Gijón tiene que tener a este pollo actuando aquí. Pues hay que pensar antes de contratar a la gente. Pasó hace unos años lo mismo y fue un escándalo con un grupo de esos Caleborroco, no sé qué, que tenían unas canciones. Cuando se dieron cuenta cuál era el contenido de la canción, dijeron, no estás contratado. Y yo, macho, pero ya has firmado un contrato. Es que lo que hay que exigir al que programa en Gijón es que sea profesional y que lo pague de su bolsillo. Yo creo que los gestores culturales del Ayuntamiento de Gijón, que he de decir que son muy buenos, y son muy buenos profesionales, lo sabían. Tenemos un minuto nada más, dividido entre Francisco y Diego. A ver, yo voy al centro de la cuestión, como siempre. ¿Qué son gestores culturales en un ayuntamiento? ¿Por qué un ayuntamiento tiene que tener un teatro a su disposición? O sea, por supuesto que lo de Gijón es un atentado a la libertad, pero competencias impropias. Un ayuntamiento no está para eso. No está para gestionar piscinas, teatros. No está para eso, está para otras cosas. Espero que la Ley de Grandes Ciudades centre el tema y ahorraremos mucho dinero que viene de nuestros impuestos, Diego, por favor, también. Yo simplemente no coincido, para empezar, no sabía quién era Albert Pla. No coincido con lo que dijo y por mí que actúe libremente, que vaya quien quiera y que él se vuelva y que haga lo que quiera, pero que se respete el contrato y todos están tranquilos como antes. Yo quiero responderle a la cultura es el alimento del alma. Los ayuntamientos no solamente están para dar luz y que el agua llegue cuando damos el grifo. Yo recuerdo cuando empezó el condado en Gijón, cuando empezó la Universidad Popular y se ha convertido en un circo todo, pan y circo todo, porque se desvían se pierden los orígenes. Eso sería ya para otro debate. Se pierden, lo propongo. La propuesta nos parece estupenda. Sí, señor. Nos tenemos que despedir. Gonzalo, a Francisco, a Diego y a Rosa, muchísimas gracias y a ustedes por estar con nosotros una semana más. Por supuesto. La semana que viene volvemos. Hasta la semana que viene.